Vamos revisando esta temática. ¿Qué sabemos sobre el socialismo del siglo XXI? ¿Qué es el socialismo del siglo XXI? Ideas, nociones. Un movimiento. Ya hay que le diferencia del socialismo del siglo XX. ¿Cuál será alguna diferencia, alguna perspectiva? Ya. ¿Por qué decimos que es socialismo del siglo XXI? ¿O por qué hacer énfasis en esto Pero los de... ideales que tienen. Ya, vamos con los ideales. Los ideales del socialismo son los mismos. Planteamiento de que la sociedad es la que va a cambiar las perspectivas, que no vamos a basarnos en la perspectiva capitalista, que el modelo va a cambiar y va a centrarse en otra parte. Pero ¿qué cambia de la visión, por ejemplo, de los socialismos y los comunismos que nosotros revisamos, de diferente que tiene este socialismo del siglo XXI frente a los comunismos y socialismos anteriores? ¿Qué podemos nosotros identificar como diferencia? ¿Qué será diferente del socialismo del siglo XXI por ejemplo, a la Revolución Rusa, a la China del siglo XX? ¿Qué será de Por la diferente? forma en que ellos querían gobernar. Por lo que ellos querían llegar a ser. No sé si me voy a entender. Más o menos. Bueno, vamos. ¿Qué conocemos entonces del socialismo del siglo XXI? Principalmente estamos hablando, por ejemplo, de las revoluciones bolivarianas en Venezuela, hablamos de la revolución ciudadana en el Ecuador, hablamos de todas estas perspectivas también en Bolivia, Argentina, que han venido cambiando nuestra visión. ¿Por qué es importante tomar en cuenta esto? Porque las críticas que se harán, por ejemplo, desde un análisis universitario y un análisis a los modelos económicos, ustedes deben tener presente estas perspectivas. Y hemos visto las perspectivas de lo que es el capitalismo, el neoliberalismo, hemos visto las visiones de las escuelas de Chicago y diferentes tipos de escuelas y diferentes visiones. Pero es necesario tomar en cuenta esta nueva perspectiva. Vamos entonces para tratar de dilucidar esta pregunta. El socialismo del siglo XXI no solamente marca distancia con el capitalismo, como lo hizo el socialismo del siglo XX, Revolución Rusa, los chinos y las perspectivas también como la cubana, sino que también con viejas modalidades socialistas. El socialismo del siglo XXI es una nueva perspectiva. Rechaza las políticas estatistas, populares y totalistas y totalitarias. ¿Qué pretende el socialismo del siglo XXI? Que ningún modelo, así no sea, digámoslo, capitalista, así sea socialista, tenga una visión de la hegemonía. ¿Qué decíamos, por ejemplo, en el socialismo, en el comunismo de Rusia? El comunismo basado en Marx, la visión principal es que haya un dictador. Dentro del socialismo del siglo XXI, la visión principal, la perspectiva está guiada hacia un socialismo democrático. Esta postura está pensada en contraposición al capitalismo. ¿Cuáles son los parámetros principales del capitalismo, los que va a luchar siempre el socialismo? La visión de mercado, principalmente la perspectiva de libre mercado, la acumulación de capital y la visión principal de que hay una perspectiva y una visión de la acumulación. Como ustedes pueden ver en la imagen, una de las críticas principales del socialismo a este modelo capitalista es que de los países tercermundistas y de las perspectivas de países como los nuestros se obtienen mucho del alimento, mucho de la producción que se da a otros países. El sistema capitalista ha generado riqueza y prosperidad para las élites, pero al mismo tiempo ha profundizado la pobreza y la exclusión. Esas son las críticas principales del socialismo del siglo XXI. Tal situación ha sido particularmente notoria en América Latina, espacio históricamente sumido en la dependencia y el abandono. El progresivo agotamiento del capitalismo y más
eficientemente del neoliberalismo ha dado origen a nuevas expresiones políticas. Esta es una expresión planteada desde hace unos años, con una visión y una perspectiva de luchar contra el neoliberalismo. ¿Cuáles eran las bases del neoliberalismo en el Ecuador, por ejemplo? ¿Qué recordamos sobre lo que vimos la clase anterior también? ¿Qué era esta perspectiva del neoliberalismo? ¿Alguien, alguna idea, alguna perspectiva de este? Por la manera en que estaba basándose, Ya o se sea, basaba en qué principalmente. mm, en cómo estaba siendo gobernado el Ecuador. Me refiero a que tuvimos un, ¿cómo es? Ay, se me fue. Pero bueno, tuvimos bastantes presidentes porque no solían, no nos gustaba cómo nos gobernaban antes. Ya, en parte más que solo no nos gustaba cómo gobernaban, se guiaban por una consideración de obtener réditos, de obtener beneficios. Dentro de esos presidentes, estamos hablando principalmente que comienza esta perspectiva y este modelo neoliberal con el presidente León Febres Cordero. Febres Cordero, desde el movimiento Partido Social Cristiano y toda la perspectiva del Partido Social Cristiano ha sido una visión de incrementar la postura capitalista, donde hay mayor inversión para la propiedad privada. Pero ¿cuál es el problema principal? Que el Estado deja de tener participación y hemos tenido problemas principalmente en el sentido, por ejemplo, de caídas de presidentes y de caídas de las economías. Entonces, revisando la consideración de presidentes que tienen que ver con esta temática y que tienen que ver directamente con este problema, tienen que tener en cuenta que el modelo neoliberalista se basa desde la época de Febres Cordero. Hablamos del gobierno del 84. ¿Qué sucedía en los años 80? No se olviden, crisis del petróleo, hablamos principalmente de que hay un problema principal de los préstamos que hizo Estados Unidos al Ecuador. De ahí, Rodrigo Borja, de una tendencia de centro izquierda, pero que también tenía las mismas perspectivas de avance. Sixto Durán Ballén, que desde 1992 comienza la crisis principal en el Ecuador. No hay que olvidarse eso porque comenzó la privatización y ese es el modelo neoliberalista que se criticará desde la perspectiva del socialismo del siglo XXI. Por lo tanto, el capitalismo en su forma más drástica es el neoliberalismo y este neoliberalismo planteado principalmente desde las posturas de la crítica socialista está identificado principalmente con la visión de la lucha contra estos modelos donde solo unos pocos tienen ganancias. Estos presidentes que les he planteado desde la época y desde la visión de lo que fue León Febres Cordero y principalmente desde 1992 con Sixto Durán Ballén, hubo una cantidad de presidentes que comenzaron a tener inconvenientes. Hablamos que después de Sixto Durán Ballén, Abdalá Bucaram cae, no dura nada en el poder, Rosalía Arteaga sube por un tiempito, Alarcón tiene el mismo modelo y finalmente Yamil Maguad, que no deben olvidarse de la clase anterior, que cambia la constitución, cambia la visión, pero se centra directamente ya en un modelo neoliberal. Y este neoliberalismo nos llevó al feriado bancario en 1999 y en el 2000 hablamos principalmente del cambio de la moneda. Todo ese suceso histórico en América Latina da esta lucha entre el socialismo y el capitalismo. Por lo tanto, a partir de la nueva constitución del Ecuador y de la llegada principal de presidentes como Rafael Correa, como la revolución bolivariana con Hugo Chávez y demás visiones en América Latina dan paso a esta perspectiva que se llama el socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI tiene 4 ejes.
el desarrollismo democrático regional. ¿Cuál es una de las diferencias principales entre el socialismo del siglo XXI y el socialismo del siglo XX? El socialismo del siglo XX es dictatorial. Hay una persona que hereda el poder. El socialismo del siglo XXI es democrático. Principalmente, como en países como los nuestros, se elige al presidente. Hay que tomar en cuenta que en Venezuela hubo problemas con esta consideración de la democracia. Segundo punto, la economía de equivalencias. Hablamos principalmente que hay que guiar la economía para los grupos más desfavorecidos. La democracia participativa y protagónica, donde el pueblo es el que tiene que tomar partido frente a la realidad que se está presentando. Y las organizaciones de base. ¿Qué significa esto de las organizaciones de base? Que la conformación principal del socialismo del siglo XXI y las conformaciones de los países democráticos a partir de las revoluciones socialistas en América Latina, hablemos de la Revolución Ciudadana, hablamos de la Revolución Bolivariana, la Revolución en Bolivia, se plantea que debe existir una organización que fundamenta todo. Si nosotros vemos quiénes han presentado los cambios principales para las constituciones, los cambios sociales, son organizaciones que están de fondo. Entonces, la organización va a ser un fundamento principal. Heinz, Stefan es un filósofo, un pensador alemán que habla sobre la perspectiva principal del socialismo del siglo XXI y él plantea desde Alemania y en América Latina otros representantes de estas posturas. En Alemania se planteó esta visión y Alemania es uno de los países que tiene una visión más avanzada del socialismo del siglo XXI, donde el principal punto es la reivindicación de derechos. Bien, aquí hay una forma de guiar la producción. La producción principalmente está pensada desde el trabajo del individuo. Por lo tanto, ¿dónde se va a basar filosóficamente y de criterio la perspectiva del socialismo del siglo XXI? Se va a basar principalmente en la visión marxista. Los pensadores, como el alemán Heinz, piensan que debemos retomar a Marx, a un Marx crítico, no solo en cuanto a una perspectiva de lucha social, sino principalmente a un Marx que cambie el modelo basado en el trabajo. A diferencia del capitalismo, que parte de una concepción de personas aisladas, para el socialismo del siglo XXI el punto de partida es el sujeto histórico. Del proyecto es el ser humano en su condición social. Retomando a Marx, la perspectiva del socialismo del sino principalmente luchar contra el capitalismo en la perspectiva de que el capitalismo aísla a las personas. ¿Dudas, preguntas? Ya que están aquí tan poquitos, ¿algún criterio sobre lo que es el socialismo del siglo XXI? No, listo. ¿No? Bien. Vamos entonces tomando en cuenta esto. Socialismo del siglo XX basado en una perspectiva marxista, pero de revolución y principalmente pensado en la perspectiva de la dictadura del proletariado. Socialismo del siglo XXI es un socialismo democrático y está pensado desde el sujeto histórico. ¿Cuál es la lucha principal de este socialismo del siglo XXI? La perspectiva principal del socialismo del siglo XXI es luchar contra la hegemonía del capitalismo. El socialismo del siglo XXI cuestiona las políticas neoliberales de desregulación de la economía y privatización de empresas públicas, que se caracterizaron en los años 90. Como les decía, en el Ecuador principalmente la política más fuerte neoliberal y que generó una perspectiva solo para un grupo social, en el caso del Ecuador, los banqueros, desde el gobierno de Yamil Maguad. Y hay que tomar en cuenta esta perspectiva. También el posterior presidente, después de Yamil Maguad,
hablamos principalmente de lo que es Lucio Gutiérrez, se pensará también dentro de esta visión. No hay un cambio real. ¿Quién viene a presentar un cambio real después de estas perspectivas? Será la presidencia de Rafael Correa. Por lo tanto, la visión del socialismo cambia desde la Revolución Ciudadana. Uno de los filósofos Listen, no se le escuchó ¿no se lo escuchó que ahí? acabo de decir. Ya, Ahí ok. sí. Listo. Entonces decía, una de las pensadoras más importantes y una de los filósofos de esta perspectiva es una chilena que habla sobre el socialismo del siglo XXI que adopta tal determinación con el fin de diferenciarse del socialismo del siglo XX. Como les decía, identificado principalmente por la Unión Soviética y países del este europeo, donde la visión principal de esta pensadora es plantear una visión desde nuestra realidad. ¿Por qué el socialismo del siglo XXI nace principalmente en América Latina o se desarrolla en América Latina? Uno de los pensadores, como les decía, es un alemán y esa perspectiva alemana se plantea para contraponer la visión y la perspectiva de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, tratar de cambiar de modelo para no llegar otra vez a una guerra mundial. En América Latina se plantea principalmente el socialismo del siglo XXI como respuesta a los problemas del siglo XX, principalmente de finales del siglo XX, hablando de 1990 hasta el 2000, donde en Ecuador y América Latina hubieron cambios rotundos sobre los modelos planteados desde el neoliberalismo. Si ustedes se dan cuenta, estamos entrando nuevamente a un proceso crítico de la caída de los socialismos del siglo XXI. ¿Qué país queda realmente socialista del siglo XXI? Que ustedes recuerden de los países que he nombrado en América Latina. Dijo Bolivia, Tal vez Bolivia, Chile. sí, pero acuérdense que Bolivia, Evo Morales también tuvo una crítica fuerte. Evo Morales no baja del poder, al final tuvo que ser prácticamente expulsado. Acuérdense de eso. ¿Qué otro presidente podemos decir que está de la línea socialista del siglo XXI en América Latina, que todavía se mantenga? Tal vez si nosotros pensamos sea solo Sí, Venezuela. Listen. Brasil También tiene un Brasil. proceso de cambio medio drástico, porque el problema principal con Brasil, por ejemplo, ¿cuál era el exponente más representativo del socialismo del siglo XXI? Lula da Silva, y ha estado dentro de procesos de enjuiciamiento. Por lo tanto, tal vez Brasil no entre del todo en esta perspectiva en el sentido de que intenta cambiar la visión Brasil, pero no se logra esto. Se sube un presidente de un lado, del otro, o sea, seguimos con la misma perspectiva, conservadores contra socialistas. Tal vez hay un acercamiento, pero sigue teniendo problemas. De lo que realmente podemos decir, tal vez solo Venezuela. El Ecuador, dentro de las nuevas posturas, si nosotros vemos, ¿qué posturas ha tomado el presidente Moreno? Son netamente neoliberales. El quitar subsidios es típico neoliberal. El incrementar la privatización que está haciendo, que ya lo ha hecho con 8 empresas, es neoliberal. En Argentina, Macri, que sube después de Kirchner, es neoliberal y se está acusando a los gobiernos del socialismo del siglo XXI. Bolivia tuvo el mismo proceso. Chile, Listen, ¿verdad? Chile tuvo un proceso, sí, Chile también tuvo un cambio, pero Chile tuvo un proceso algo más interesante con la presidenta por una consideración importante, porque el proceso de cierta forma se dio de mejor manera. Sí, en Chile podemos decir que sí hubo un cambio en esta visión con Michelle Bachelet. Ahora, dentro de esta perspectiva, el nuevo presidente de Chile, ¿qué línea política tiene? Hablando de Sebastián Piñera, ¿estamos todavía dentro de esa visión? ¿Seguimos dentro del socialismo?
¿O estamos ya en un proceso de cambio otra vez al lo que sería la Yo creo que perspectiva neoliberal? está, que tiene la visión del socialismo, porque de lo que estaba leyendo, los trabajadores en Chile también, sus derechos están siendo vulnerados. Y ¿Ya? no nos olvidemos de que hubo igual en Chile protestas Mucho más fuertes por que las aquí. medidas, ajá, por las medidas económicas que afectaban directamente a los estudiantes. Las secundarias fueron las primeras en salir a protestar y después salieron No se, a no protestar los trabajadores. sí, no se olviden Mm. que en Chile hubo una crisis social fuerte y me parece que la tendencia en América Latina está cambiando otra vez al neoliberalismo. ¿Por qué razón? ¿Por qué este cambio y este retorno de la socialdemocracia, del socialismo del siglo XXI a una perspectiva neoliberal? ¿Por qué si el neoliberalismo nos produjo problemas como el feriado bancario, problemas como lo que sucedió con Bucarán, que se llevó mucho del dinero del Ecuador, que hubo inestabilidad política en el Ecuador? ¿Por qué regresar a ese modelo? ¿Por qué tenemos que no necesariamente regresar otra vez al modelo? ¿Alguna idea, alguna perspectiva, alguna crítica? Miren, estos temas que estamos topando en este momento y dentro de las perspectivas que estamos analizando, estamos viendo que los problemas principales en el Ecuador y en América Latina es que no nos damos cuenta de que esos procesos ya sucedieron, ya se dieron, ya están otra vez dentro de las visiones y de las perspectivas de modelos parecidos a los que estaban en la anterioridad. ¿Por qué regresamos a esta visión? Bueno, una de las críticas principales siempre va a ser Venezuela. ¿Cuál es el problema principal? La visión del socialismo del siglo XXI se planteó en América Latina desde la Revolución Bolivariana. La inmersión de Chávez en Venezuela generó un cambio en América Latina. Por lo tanto, pensadores y perspectivas de presidentes de esa época van a estar dentro de esa tendencia. Pero ¿por qué regresar a modelos capitalistas y neoliberalistas? Si de todos modos el socialismo plantea visiones basadas en el ser humano, en la visión del trabajo, hay que preguntarnos y criticarnos, porque seguramente las crisis que vengan después estarán generadas desde los modelos económicos y políticos. Ya un rezago se está dando en la actualidad a partir de esta consideración del coronavirus. Pero el coronavirus no es el fundamento es el modelo económico y político. La matriz productiva no está funcionando. Por lo tanto, hacia dónde vamos a encaminarnos y hacia dónde vamos a guiarnos es lo que principalmente deberíamos preguntarnos. Por lo tanto, dentro de estas visiones debemos principalmente comprender a estos movimientos y estos procesos sociales y políticos en América Latina y el mundo. Finalmente, para terminar, vamos revisando nuevamente los presidentes del Ecuador desde el último. Dentro de las perspectivas de cambio, vamos, como les digo, dentro de estas visiones, revisando algo de los modelos, porque los presidentes están planteados desde su modelo económico y político. Algo que me faltaría ver y que lo más interesante sería revisar esta visión última. Hablemos principalmente, por ejemplo, hablando de la última década, que por lo menos esa debería quedarnos claro de qué estamos hablando con los últimos presidentes del Ecuador. Hablando, por ejemplo, del modelo neoliberal y el cambio hacia el modelo neoliberal, como les decía, 1980. ¿Qué sucede? León Febres Cordero, a nivel mundial, ¿cuál es el problema? Crisis petrolera. Ecuador y América Latina comienza a caer en una crisis de pago de lo que sería la inversión, los préstamos que nos da los Estados Unidos. Presidente en los años 80 en los Estados Unidos, no se olviden, Ronald Reagan. En el Ecuador, desde el 84, hablamos de León Febres Cordero.
Disputa entre la izquierda y la derecha entre Rodrigo Borja, del 88 al 92, principalmente hablando de la perspectiva entre Febres Cordero y Borja. No se asientan estas perspectivas de Borja y volvemos a la visión neoliberal con Sixto Durán Ballén. Sixto Durán Ballén, desde su alcaldía, plantea una visión de cambio, pretende plantearse una visión de lo que será la modernización, pero eso conllevó la privatización de algunas empresas estatales, principal síntoma del neoliberalismo. Posteriormente, Abdalá Bucaram, uno de los más críticos en esta visión, no produjo ninguna cosa. Él era populista, pero aun cuando era populista, su visión era simplemente de mantenerse en el poder. Con esta perspectiva, bueno, Rosalía solo se mantiene como un momento en el poder. Alarcón asume la presidencia, pero esta visión y esta perspectiva sigue siendo los mismos modelos. Presidentes que caen, Alarcón, Arteaga, que no se renueva, posteriormente Yamil Maguad, este es el ícono clásico del modelo neoliberal, de las posturas que ya vimos y la lucha principal de lo que será la visión de Rafael Correa. Posteriormente hay un momento de Gustavo Noboa. Gustavo Noboa es un conservador y su visión será la misma perspectiva anterior. Lucio Gutiérrez, que tampoco permanece mucho tiempo en el poder, y hay una visión de un poder basado en la visión principal de lo que dice aquí, un nepotismo y un amiguismo. Todos los que eran parte de su grupo pertenecían al Estado y seguían teniendo beneficios. Alfredo Palacios, que ya es un comienzo del cambio porque requiere la participación ciudadana y comienza ya a instalarse políticas públicas. Aquí comienza el cambio. Entonces, 2005-2007 con Palacios comienza a cambiarse la perspectiva. Y finalmente, Rafael Correa cambia todo el modelo y bueno, con el último presidente Moreno, que la visión sigue siendo de este partido, pero ya estamos volviendo otra vez a tendencias neoliberales. Espero, chicos, que algo les sirva para que tengan en cuenta para sus perspectivas posteriores. Finalmente, ustedes